Perfecto, ya. Muy jóvenes, nuevamente, buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a este proceso, a este nuevo proceso de CEPRUNZA. Me presento, mi nombre es Bonifacio Vilca Flores. Conmigo van a trabajar lo que es el curso de lenguaje, ¿ya? Vamos a trabajar el curso de lenguaje conmigo. Antes de empezar a desarrollar el tema programado para el día de hoy, y también antes de decirle a Jonathan qué es lo que vamos a trabajar, voy a dar unas indicaciones generales que las vamos a tomar en cuenta todas las clases, ¿ya? La mecánica va a ser muy similar. Y luego también contesto saludos. A ver, déjenme compartirle la pantalla completa. Bien, chicos, como esta es la primera clase, ¿sí? Con las indicaciones que voy a dar el día de hoy, vamos a tomarlas en cuenta para todas las clases a partir de la siguiente clase, ¿ya? Yo siempre, después de que les salude, voy a indicarles de que vayan a su Classroom, y eso es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Se van a dirigir a su Classroom. Si es que OVE, en su Classroom no se visualiza una pregunta que se debe activar 10 minutos antes de empezar la clase, entonces le apretas F5, o si no, en novedades va a aparecer, ¿no? La pregunta, la última actividad que se activa. Y si OVE no se activa, vas al trabajo de clase, vas al curso de lenguaje, y se van a dar cuenta que va a haber una preguntita habilitada acá, ¿sí? Y van a tener un minuto para responder esa pregunta. Siempre vamos a empezar con una pregunta, ¿ya? Con una pregunta, con un enunciado, con una pregunta de selección múltiple, que ustedes vayan practicando desde hoy hasta que termine este proceso. Como ustedes ven en las indicaciones, es una pregunta de recojo de saberes previos. Esto me va a permitir a mí inferir si es que saben, conocen, no conocen, recuerdan o se han olvidado acerca del tema que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. Se van a dar cuenta que siempre después del enunciado, después de la pregunta, hay un número entre paréntesis, que es el número de la pregunta de la práctica, ¿sabes? Esta es una preguntita de la práctica para ir avanzándolo, ¿ya? Eh, Se te pide que no consultes tu tomo, ¿ya? Porque la idea no es de que aciertes, o sea, nadie se va a enterar de que tu respuesta ha sido correcta, solo va a quedar en ti, ¿sí? Nadie va a saber si está bien, si está mal, nadie, no vas a tener puntos de más, para nada. Sencillamente es, si tú vas a tener la respuesta correcta, te vas a dar cuenta que has, ¿no? Atinado la respuesta correcta o de repente te has equivocado, pero solo va a ser para cada uno, ¿ya? Por eso te pido que no consultes tu guía ni vayas a internet, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante todas las clases la idea de estas preguntas, aparte de saber cuánto conoces o si conoces sobre el tema, es de que desarrolles la habilidad para poder resolver preguntas que tal vez no recuerdes o no sepas, ¿no? Porque va a pasar eso en el día del examen. En el día del examen tal vez te bloqueas o sencillamente olvidas ese temita que en algún momento lo trabajaste en alguna clase. Lo olvidaste después, ¿qué vas a hacer? No te vas a poner a recordar en ese rato, no tienes que ser hábil e inteligente. El inteligente no es la persona que memoriza todo al pie de la letra. El inteligente es aquella persona que sabe superar todo tipo de problema que se le presenta haciendo uso de sus conocimientos e información y las capacidades que la persona tenga. Entonces, si no recuerdas algo, ¿qué hago entonces? Tienes que desarrollar esa habilidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, eliminando alternativas o descartando, ¿no? No al champú, descartando. Es preferible elegir entre dos opciones que el porcentaje se incrementa, ¿no? Que a elegir entre cinco alternativas. Ahí solo vas a tener el 20% de que atines la respuesta correcta, ¿no? En función al factor, eh, ¿cómo le llaman esto? Probabilidad, ¿no? De que atines la respuesta correcta. Entonces siempre hay alternativas distractoras que no tienen nada que ver con el enunciado. Entonces desarrolla esa habilidad, ¿ya? Entonces no consultes tu tomo, eso ya depende de ti. Tú estás en tu casa, tú decides. ¿Ya, chicos? Esa es la primera indicación con la cual vamos a comenzar. Entonces, dejo de compartir y ahora les digo, por favor, jóvenes y señoritas, vayan al Classroom, tienen un minutito para responder la pregunta. Si ya la has respondido, genial, no hay problemas, pero un minutito, ¿ya? Y con las personas que no lo hayan hecho, tienen un minuto para responder. Vamos. Jonathan, vamos a trabajar el día de hoy la lingüística, el tema de la lingüística. A ver,
Mardie, Yanira, Jessica, Gerald, Eso va a ser las Alexandro. 2 horas, ¿verdad? Em, Dentro de la lingüística está el lenguaje, está la lengua, están niveles de lengua. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿ya? Ya Listo, lo vamos profesor. anotando. Alexandra, Yesenia y María Cristina. Buenas tardes, señoritas y jóvenes que me dejaron un saludo en el chat. Buenas tardes con todos. Vamos, chicos. Tienen 30 segundos todavía. Muy bien. A ver, vamos a leer el enunciado. ¿Qué nos plantea este pequeño parrafito? Nos dice es. Si empieza con es, con el verbo copulativo, se supone que lo demás es un concepto, una definición. Nos dice, es una disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o sintagmas en una oración. O sea, solo hay una disciplina que justamente tiene que ver mucho con la oración, así como las funciones que cumple. El enunciado anterior corresponde al nivel, en este caso sería el nivel de estudio de la lingüística, ¿no? Pero estaríamos hablando básicamente de una disciplina lingüística. Bueno, hay que analizar alternativa por alternativa. Lexicológico de léxico. Léxico, palabra. Léxico, conjunto de palabras, ¿no? La lexicología es la disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio el conjunto de palabras que forman parte de una lengua. Tiene nada que ver con la oración, descartado. Sintáctico. Nivel sintáctico tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis tiene que ver con la oración. ¿Sí? La dejamos ahí. Semántica, semántica de semántico. De semas, significado. Acá tiene que ver la disciplina lingüística con el significado. Descartado. Morfológico, de morfología, morfología, morfo, forma. Estudio de la forma de las palabras. Descartado. Fonético, fonología, fono, sonido. ¿No? Estudio de los sonidos. Entonces nos quedamos con esta. El nivel sintáctico tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis es una disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio, ¿no?, las funciones que las palabras y los sintagmas desempeñan dentro de una oración y su relación que existe entre ellos. Ah, ya. Entonces, la respuesta correcta es la B, el nivel sintáctico. Y básicamente, la sintaxis. Vamos a ver. Muy bien, profesor. Han participado, somos 51 personas, 49, han participado 32 personas. Muy bien. En los 32 han atinado 24 personas la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Muy bien por los 32. Los felicito a los 32. No solo a los 24, ¿sí? Pero me corrijo. A los 33. 33 personas han participado en la resolución de la pregunta. Los felicito, chicos. Entre más practiquen, va a ser mucho mejor. ¿Ya? Después de que resolvamos las preguntitas de recojo de saberes previos, empezamos a desarrollar el tema. Para eso yo voy a compartir mi pantalla completa, ya no una pestañita como la anterior. Esto implica de que yo me voy a salir del navegador del Google, ¿ya? Como voy a hacer en este momento. Ustedes van a ver todo lo que yo hago en mi pantalla, en mi computadora. Entonces, me dificulta un poco, pero se puede trabajar. Cualquier duda que tengan, aquí está el chat. Me dejan las preguntitas en el chat. Acá hay una manito, levantan la mano o sencillamente habilitan su micro y me interrumpe, ¿ya? En el caso de ti, Jonathan, por favor, si a veces desactiva mi cámara, porque como te das cuenta, yo me salgo del Google por el OpenBoard, y se desactiva mi cámara porque a veces se desactiva, ¿no? Porque yo lo desactive, me avisas y lo activo al toque, ¿ya? Listo, profesor. Yo le informo. Perfecto, muy bien, empecemos. Como ya lo había indicado, escucharon que le dije a Jonathan, vamos a trabajar el día de hoy la lingüística. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a tratar de hacer rápido porque cerca de la mitad tiene conocimiento acerca del tema, más de la mitad. Profesor, ¿qué es la lingüística? La lingüística es una ciencia
¿Por qué consideramos a la lingüística como una ciencia? En primer lugar, se considera a la lingüística como una ciencia porque tiene un objeto de estudio, ¿sí? O sea, la lingüística es considerada como una ciencia porque tiene un objeto de estudio. También es considerado como una ciencia porque tiene un método de estudio, tiene una metodología científica de estudio, ¿ya? Por eso es considerado como ciencia. Entonces, la lingüística es la ciencia que tiene como objeto de estudio el lenguaje humano y las lenguas. Entonces, ¿qué se va a encargar de estudiar la lingüística? Justamente va a ser eso, ¿no? Hace un estudio, lo analiza, lo teoriza, en este caso, a la lengua. La lingüística, como ciencia, se va a encargar de estudiar, ¿no?, todo aquello que tenga que ver con los procesos comunicativos. Profesor, ¿qué es un proceso comunicativo? Básicamente es la comunicación. Y tú sabes que para que la comunicación se pueda dar y decir que es un proceso comunicativo, pasa esto. Tenemos un emisor, tenemos un receptor, el emisor envía un mensaje a través de un, en este caso, vamos a ponerlo acá, de un canal utilizando un código, ¿no? Y obviamente luego hay una respuesta, la retroalimentación, hay un contexto, hay un referente, etcétera. Entonces, la lingüística se va a encargar de estudiar justamente cómo se da estos procesos comunicativos, o sea, la comunicación. ¿Qué es eso? Lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿no? Yo estoy emitiendo mensajes, hay un proceso comunicativo, o sea, hay comunicación. ¿Por qué? Porque yo emito un mensaje, lo codifico en mi cabeza, ¿no? Lo articulo a través del aparato fonador, se traslada a través de un canal hasta donde están ustedes son los receptores, lo decodifican, lo interpretan, lo entienden, lo asimilan, y pues si pido una pregunta o algo, ustedes me pueden dar una respuesta, que es la retroalimentación, ¿no? Justamente de eso se encarga de estudiar la lingüística, todo aquello que tenga que ver con el proceso comunicativo, ¿no? O sea, cómo el emisor codifica, construye un mensaje, el mensaje que es un enunciado, cómo se construye, cómo se redacta, cómo se construye una oración que tiene un orden lógico, cómo lo interpreta el receptor, ¿sí? Cómo un mensaje adquiere tal vez una connotación diferente, no la literal, o el tipo de significado que este vaya a tener, cómo el contexto influye, ¿no? Cómo las palabras son interpretadas de manera diferente a las emitidas con la intención del emisor, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con el proceso comunicativo es parte del estudio de la lingüística. O sea, no solo se encarga de estudiar a través de las disciplinas lingüísticas la lengua, ¿no? O sea, cómo se escribe, cómo se construye una oración, qué forma vayan a tener las palabras, o qué significado tiene un sintagma o una oración, ¿no? O cuál es el origen de una palabra, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con el proceso comunicativo. No solo ello, la lingüística también se encarga de estudiar cómo una lengua evoluciona a través del tiempo, ¿sí? La lingüística también se encarga de estudiar cómo la lengua evoluciona a través del tiempo, ¿no? Sabemos que la lengua eh, es variable, ¿no? Eh, Hasta cierto punto no varía de un día para otro, ¿no? No va a cambiar su estructura, el conjunto de palabras que forman parte de la lengua, de una lengua, no cambia de un día para otro, ¿no? Es como el proceso de crecimiento de nosotros, no nos damos cuenta en qué momento, bueno, yo ya no ya, pero en el caso de ustedes yo creo que sí todavía, no te das cuenta en qué momento creces, ¿no? Pero sabes que creces, porque tu masa corporal se incrementa, ¿no? Bueno, espero que no sea a los costados, pero sí de manera vertical. Entonces, sí, somos conscientes de que hay un proceso de crecimiento y un cambio de nuestra, de nuestra masa corporal. Es igual que la lengua, ¿no? La lengua no cambia de un día para otro, pero a través del tiempo sufre un proceso de evolución, ¿no? Esto implica de que la lengua varía. ¿Por qué? Porque hay términos que quedan en desuso, que ya no se utilizan hoy en día, y hay términos nuevos que se incorporan y se agregan a la lengua, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también acá el cómo queremos estudiar, desde qué punto de vista se quiere estudiar a una determinada lengua y ver cómo es su evolución, ¿no? Si lo estudiamos a la lengua del castellano en este momento, ¿sí? Como qué palabras están integradas, qué palabras
nuevas por esto de la pandemia, por lo de la educación a distancia, se han creado y se han incorporado y se utilizan hoy día de manera muy coloquial, como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Google Meet, Classroom, ¿no? Dicen hoy en día, ¿no? Entonces, educación remota, a distancia, son palabras o términos nuevos que se utilizan justamente por esto de la pandemia. Y se han creado estos nuevos aplicativos en función al avance tecnológico. Entonces, si nosotros hacemos un estudio en este momento de cómo o de qué palabras se han integrado y forman parte de la lengua del castellano, estamos haciendo un estudio lingüístico sincrónico, que también es parte del estudio de la lingüística. No, pero no solo en una determinada etapa, también podemos hacer un estudio de una lengua a través del tiempo, ¿no? Cómo la lengua evoluciona del año de 1980 a 1950. Todo ese trayecto, cuántos, 100, 200 años, cuánto ha cambiado. Entonces, ahí hacemos un estudio lingüístico diacrónico, ¿ya? Diacrónico. También es parte del estudio de la lingüística. La lingüística también se encarga de estudiar la evolución de las lenguas. Una lengua evoluciona a través del tiempo. No es la misma de hace 200 años atrás, ¿sí? Por muchos factores, ¿ya, chicos? Entonces, de eso se encarga de estudiar la lingüística, no nos olvidemos. La lingüística es considerada como una ciencia porque tiene un objeto de estudio y tiene una metodología científica de estudio. La lingüística es una ciencia que tiene como objeto de estudio el lenguaje humano y las lenguas. La lingüística se encarga de estudiar todo lo que tenga que ver con el proceso comunicativo. Y tú sabes que el proceso comunicativo es la comunicación y que la comunicación es un proceso de intercambio de mensajes que se da entre los interlocutores a través de un código, ¿sí? A través de un canal, a través de un canal, ¿no? Utilizando un determinado código lingüístico en un contexto, ¿ya? Profesor, ¿y cómo estudiamos a la lingüística? Bueno, al lenguaje, perdón. Al lenguaje y a la lengua, como objeto de estudio de la lingüística, como el conocimiento es vasto, amplio, como toda ciencia, hay la necesidad de dividirlo en campos o áreas de estudio, ¿no? Igual en la lingüística. Entonces, hablamos de niveles de estudio de la lengua, que no es otra cosa que las disciplinas lingüísticas, ¿ya? Niveles de estudio de la lengua, estamos hablando de disciplinas lingüísticas. Acá en la guía solo nos ha mencionado 5, pero hay muchas más, ¿no? Pero no las vamos a mencionar todas, solo vamos a mencionar las que están ahí en la guía, ¿ya? El fonético, fonológico. Lo voy a decir de manera muy breve, ¿eh? Poco a poco, a lo largo de los meses, vamos a ir desarrollando algunas, no todas. Como profesor es el estudio fonético, fonológico, que tiene que ver con la fonología y la fonética. ¿Sí? Fono, sonido, ¿no? Entonces, la fonología es la disciplina lingüística que se encarga de estudiar el sonido de los grafemas. ¿Sí? Cuando nosotros articulamos los enunciados, ¿sí? Los articulamos o los pronunciamos a nivel de sílaba, ¿no? Yo digo lengua, yo no pronuncio a nivel de palabra, a nivel de sílaba. Pero recordemos que la sílaba puede tener una letra o puede tener de 2 a más letras, ¿no? Pero si tiene una letra, sí o sí tiene que ser una vocal. Entonces, cuando decimos la fonología, tiene que ver con el sonido de los grafemas, dice, ¿no? Un grafema. Profesor, ¿qué es un grafema? Un grafema es una letra. Y justamente la fonología nos dice que se encarga de estudiar el sonido de los grafemas. O sea, cada letra tiene un sonido. Si yo digo la palabra de, ¿no? La consonante D con la vocal E, ¿no? Tiene cada uno su propio sonido. Se fusionan y se pronuncian a nivel de sílaba. En este caso es una palabra que tiene una sola sílaba, ¿ya? Profesor, ¿y cómo yo sé que se está haciendo un estudio fonológico? ¿No? ¿Cómo me doy cuenta? Si me ponen un ejemplo y quiero saber si la persona está haciendo un estudio fonológico, ¿cómo me doy cuenta? ¿Quién me puede leer este enunciado? Levante la mano, por favor. ¿Quién me puede leer este enunciado? Levante la mano. Iba a decir Grecia, pero Grecia había abandonado la reunión. Yesenia. Yesenia, por favor, lee esta oración. La oración, profesor. La belleza, el calzado, la cautivó. Muy bien, gracias, Yesenia.
Entonces, su compañera nos dice, la belleza del calzado la cautivó. Normalmente casi no se nota mucho este sonido de la Z como Z, ¿no? Nosotros los latinos, que está mal, pero la articulamos así, ¿no? La belleza del calzado. O sea, normalmente los latinos hacemos eso, ¿no? No está bien, claro está. En España es muy notorio el sonido de la Z, ¿no? La belleza del calzado, así lo, ¿no? La cautivó, ¿no? En español, le dan su sonido, por eso cuando hacen un dictado, por ejemplo, con palabras que tengan Z, ¿no? Es bien difícil que una persona haciendo un dictado oral se equivoque, porque se le está otorgando su propio sonido. Normalmente nosotros lo articulamos, yo inclusive lo articulo con el sonido de la Z, ¿no? Si tú en el colegio, por ejemplo, articulas de la Z con la Z, te hacen bullying, no se burlan tus compañeros. Pues, ¿cómo yo sé, profesor, que estamos haciendo fonética? La fonética se trabaja de la siguiente manera. Queremos hacer un análisis fonético de esa oración, sería muy largo. Solo vamos a hacer de la palabra calzado, ¿ya? Para hacer un análisis fonológico, una palabra o de lo que fuese, se utilizan los, ¿no? Los llamados slash, nuestra barrita diagonal. ¿Qué me dice? Y da a entender de que este sonido de la consonante C, del grafema C, tiene su forma de articular, ¿no? El aparato fonador adquiere una postura en la cual la boca, los labios, los dientes, toda tu cavidad bucal adopta una postura para producir este sonido de la C. Lo mismo pasa con la vocal A, como grafema. Lo mismo pasa con la consonante L. Cada una de estos grafemas tienen su propio sonido. Pues, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita en este momento? Estamos haciendo fonología, ¿no? Solo que no nos vamos a poner a ahondar cómo se produce cada sonido. De manera muy breve. Entonces, si ustedes ven que las letras las encierran entre slash, o sea, estas barritas medias diagonales, están haciendo fonología, porque te dice que cada letra tiene su propio sonido, ¿ya? ¿Y cómo es, profesor, la morfología, el nivel morfológico? ¿Qué tiene que ver con la morfología, no? La morfología es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar la morfología, disciplina lingüística que se encarga de estudiar la forma de las palabras y su estructura interna. Óigame, profe, ¿y qué forma tienen las palabras? Las palabras tienen dos formas. ¿Cuáles son? Variables, invariables. Los morfemas variables o palabras variables son aquellas que su estructura interna cambia porque aceptan los accidentes gramaticales como el sustantivo, los determinantes, el pronombre, el adjetivo y el verbo. Son invariables porque su estructura interna no cambia, porque no aceptan ningún accidente gramatical como la preposición, la conjunción, el adverbio y la interjección. Ah, ya, profe. ¿Y cómo sé que estoy haciendo morfología? Vamos a ver. La belleza del calzado la cautivó. Cautivó, profesor, cautivó, cautivará, cautivamos. Es un verbo y es variable. ¿Sí? Ya no pongo que es variable, sino qué tipo de variable es verbo, digo, ¿no? ¿Qué la cautivó? Belleza. Belleza es un sustantivo. Y siempre las, los, ¿no? Son determinantes artículos definidos, que para ser artículo tiene que existir un sustantivo, y ahí está, profesor, después hay un sustantivo, artículo, ¿no? Calzado, profesor, es un sustantivo. De él es una forma contracta, al de él es una contracción. Y esta la, pues no es artículo porque no hay sustantivo acá hay un verbo. Entonces, esto es un pronombre personal proquilítico átono. Entonces, ¿qué es esto? Esto es morfología. Estamos viendo qué forma tiene las palabras. Genial. ¿Y cómo es el nivel sintáctico? El nivel sintáctico, como vimos en la pregunta inicial, tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis es una disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio las funciones que las palabras y los sintagmas desempeñan dentro de una oración y su relación que existe entre ellos. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos de oración, ¿ya? ¿Cómo sería, profesor, un análisis sintáctico? ¿Cómo me doy cuenta que estamos haciendo sintaxis? Bueno, esto es un verbo. ¿Qué función cumple el verbo dentro de la oración? Núcleo del predicado. Esto es un sustantivo, profesor. ¿Qué función cumple un sustantivo? Núcleo del sujeto o del sintagma nominal. Ah, ya. Entonces ahora yo pregunto, ¿qué la cautivó? La belleza del calzado. ¿Qué se dice de la belleza? Pues bueno, que la cautivó. ¿Qué es todo esto? Ahora vamos a ver.
Esto, profesor, por lo que yo veo hay un solo verbo, es, por lo tanto, una oración simple, ¿no? Es una oración. Cuando yo digo oración simple, estoy haciendo sintaxis. Profesor, este sintagma cumple la función de sujeto. Es un sintagma nominal y está siendo sujeto. Este, profesor, es un sintagma verbal y está siendo predicado. O sea, ¿qué función está cumpliendo este sintagma verbal? La de predicado. Profesor, los determinantes, todos los determinantes que obviamente un determinante le antecede, le precede a un sustantivo. Y todos los determinantes son modificadores directos. Acá encontramos otro sintagma. ¿Qué función está cumpliendo, profesor, este sintagma? Sintagma porque tiene una forma contracta, una preposición más un artículo y un sustantivo. Ah, profesor, es modificador indirecto, porque todos los modificadores indirectos están encabezados por un relacionante, que puede ser una forma contracta, alder, puede ser una preposición o puede ser el comparativo. ¿Cómo? Entonces, este sintagma cumple la función de modificador indirecto. Profesor, los pronombres la, lolos siempre son objetos directos, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto es sintaxis, muy diferente a los otros niveles de estudio de la lengua o disciplinas lingüísticas, ¿ya? ¿Y qué es profe léxico? Que el nivel léxico, la lexicología y la lexicografía. ¿No les han dicho a ustedes alguna vez, oye, qué buen léxico que tienes? Cuando después de que has hecho un discurso, se dan cuenta que te expresas muy bien, utilizas muchos sinónimos, eres una persona muy leída, porque das a entender de que dominas en tu coloquio muchos términos, manejas muchas palabras. ¿Eh? Eso tiene que ver con el léxico. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio lexicón. Ah, pero ¿qué tiene que ver acá con los niveles de mucho, no? La lexicología y la lexicología es una disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio el conjunto de palabras que forman parte de una lengua. ¿Eh? Todas las palabras de una lengua. Toda lengua justamente está formada por un conjunto de palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, la lengua del castellano. La lengua del castellano. Nos dice que existen aproximadamente 500,000 vocablos o palabras, ¿ya? Entonces, la lexicología se encarga de estudiar eso, pues todo el conjunto de palabras que forman parte de una lengua. Obviamente, pues, ¿no? Su significante y su significado, ¿no? ¿Cómo es eso, profesor? La lexicografía es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar justamente la confección de los diccionarios. Tú cuando aprendes, te han matriculado para que estudies el inglés, lo que has hecho es comprarte un diccionario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ahí encuentras, pues, no todas, pues depende del tamaño, ¿no? Te compras un diccionario chiquitito, obviamente no va a quepar ahí todas las palabras que integran a la lengua del inglés. Es igual que en el castellano, ¿no? Entonces, en el diccionario encontramos justamente ese conjunto de palabras que forman parte, ¿no?, de una lengua, ¿ya? Y la lexicografía tiene que ver con la confección de los diccionarios. El semántico, semántica de semas, semántica. La semántica es la disciplina lingüística que tiene como objeto de estudio el significado, ¿no? El significado. Profe, pero cuando hablamos de significado, lo hablamos, la unidad mínima con sentido o con significado es la palabra. O sea, una palabra tiene sentido. O, de una manera más coloquial, significado, ¿sí? La siguiente estructura de la palabra vendría a ser un sintagma. Obviamente un sintagma nominal, ¿ah?, o frase, ¿ya? También solo tiene sentido o significado. De eso se encarga de estudiar la, la semántica, porque una cosa es decir belleza como palabra. La palabra belleza tiene su propio significado. Pero también cuando digo la belleza del calzado, que también es una frase, es un sintagma nominal. También tiene su significado, ¿no? Pero ya se contextualiza un poco porque ya tiene determinante y tiene otro grupo nominal, ¿no? Otro sustantivo. Bueno, después vemos que viene la oración. La oración
tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido completo. Tiene significado completo una oración. Justamente de eso se encarga de estudiar la semántica, ¿no? El significado de una palabra, de un sintagma, su significado de una oración y obviamente también de un texto. Se supone que cuando haces comprensión de lectura justamente te miden si entiendes el significado que te transmite todo ese texto o todo ese discurso. Pero un texto tiene significado a plenitud o pleno, ¿sí? O tiene sentido pleno o a plenitud. Entonces, parte del estudio de ¿no? La semántica se encarga de estudiar justo los significados. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuemos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Ninguna, ¿no? Muy bien, continuemos. Ahora, nos tocaría hablar acerca un poco del estudio que los lingüistas, ¿no? En este caso, hacen de la propia, de la propia, del lenguaje humano o de la lengua, ¿no? Ahora, ahora es muy importante, en este caso de la lingüística, del estudio de la lengua y del lenguaje humano que el ser humano ha hecho y hace a través del tiempo, siempre ha tenido una preocupación de cómo las personas interactúan y a través de qué, ¿no? Antes, todos los estudios y los aportes que los lingüistas y los especialistas y conocedores sobre el tema, pues, y los aportes que ellos han hecho, está considerado dentro de la lingüística tradicional. Todos los aportes hechos hasta antes del siglo XIX. O sea, hasta antes del siglo XIX se habla de una lingüística tradicional. A partir del siglo XIX se habla de una lingüística moderna. ¿Por qué hablamos de lingüística moderna a partir del siglo XIX? Porque los lingüistas y los estudiosos, los académicos, empiezan a estudiar al lenguaje y a la lengua, al lenguaje humano y a la lengua, pero ya desde un punto de vista más sistemático, ¿sí? Y obviamente utilizando un método científico, porque como lo indiqué, la lingüística es considerado como una ciencia. En el caso de la lingüística moderna, empieza en el del siglo XIX y es conocido también que Ferdinand de Saussure no se lo considera como el padre de la lingüística moderna. Ferdinand de Saussure hace sus estudios y sus aportes, ¿no? Que nos ayudan, que marcan un hito de inicio de la lingüística moderna, ¿no? Pero se reafirma y se ratifica justamente esto de la lingüística moderna después de la publicación póstuma de la obra de Ferdinand de Saussure, Curso de la Lingüística General, publicado en el año de 1916. Ferdinand de Saussure muere en el 12 de febrero de 1913. 3 años después, sus estudiantes y sus seguidores compilan todos los aportes y las investigaciones hechos por Saussure y lo publican en un libro bajo el título de Curso de la Lingüística General en 1916. ¿Ya? Hay muchos aportes que hace Fernando de Saussure, pero vamos a recordar uno que también nos han enseñado en el colegio. Signo lingüístico. Signo lingüístico lo incorpora, ¿no? Fernando de Saussure. ¿Qué vendría a ser la palabra? Una palabra es un signo lingüístico, ¿no? Pero Fernández de Saussure no dice una palabra o palabra, no dice signo lingüístico, ¿ya? Y sabemos que el signo lingüístico, nos dice Fernández de Saussure, nos dice que es un elemento biplánico. ¿Por qué? Porque tiene dos planos inseparables, un significado y un significante. Para Ferdinand de Saussure, el significado es el concepto, es la definición, es la imagen acústica que el ser humano se forma de un signo lingüístico. El significante es la escritura, las letras, los grafemas que forman parte del signo lingüístico, o sea, los fonemas, ¿ya? La escritura, básicamente. La palabra o el signo lingüístico coronavirus, o sea, esto es un signo lingüístico, ¿ya? Coronavirus. Es un signo lingüístico. ¿Por qué? Porque en primer lugar
tiene un significado. Y este es su significado del signo lingüístico coronavirus. Familia amplia de virus que pueden causar diversas afecciones, etc. Pero también nos dice que tiene un significante, que vendría a ser esto. Aquello formado por la palabra coronavirus, el signo lingüístico coronavirus está formado por el grafema C, O, R, O, N, A, V, etc. Su escritura, los grafemas, los fonemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces es biplánico porque tiene un significante y tiene un significado. Continuemos. Hemos empezado a definir a la lingüística, ¿no? Hemos empezado a definir a la lingüística. Y hemos indicado que es una ciencia que tiene como objeto de estudio el lenguaje humano. Ah, profesor, ¿y qué es el lenguaje entonces? El lenguaje nos dice que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. No le entiendo, profesor. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es todo medio de comunicación a través del cual se puede intercambiar mensajes. Sigo sin entenderle. El lenguaje es el medio a través del cual se envía o envían los interlocutores, ¿no? Yo soy un interlocutor y quiero enviar un mensaje, voy a utilizar el lenguaje. En este caso, el lenguaje nos dice que puede ser sistemas, lingüísticos, o sea, palabras, un sistema a base de palabras. Lo que estoy haciendo yo, un sistema a base de palabras articulados, porque lo estoy pronunciando. O tal vez no, puedo utilizar otro sistema en el cual no haya palabras. Profe, están tocando su puerta. ¿Cómo sabes? Por el sonido. Ese sonido, ¿no? Si es el golpe que le dan a tu puerta, es que alguien quiere que le abras, no quiere ingresar. O sea, hay alguien detrás de la puerta. Ese sonido. Ese sonido es un signo no lingüístico, acústico, que también forma parte del lenguaje. Y eso nos dice el lenguaje, ¿no? El lenguaje es el medio a través del cual se intercambia información. Es todo medio a través del cual se envía mensaje o envían mensajes los interlocutores. La lengua nos dice que es un término polisémico. La lengua es un término polisémico. Poli, varios, sema, significado. Tiene varios conceptos, varias definiciones. Pero solo nos interesa dos. Acepciones del lenguaje, definiciones del lenguaje. Solo dos. La definición restringida y la definición más amplia. Empecemos con la definición o acepción restringida. Edward Sapir nos dice que el lenguaje es el medio de comunicación de uso exclusivo de los seres humanos, ¿no? Que utilizan signos lingüísticos verbales, escritos u orales, o signos no lingüísticos, ¿no? Para intercambiar o intercambiar mensajes o interactuar. Es una definición de Edward Sapir. Sin embargo, la definición o acepción más amplia la defiende Pedro Barinaga. Pedro Barinaga nos dice que el lenguaje es todo medio de comunicación de uso entre los seres humanos. Perdón, entre los seres vivos. Incluye a los seres humanos y a los animales. Pero, ¿cómo lo diferenciamos, profesor? Bueno, vamos a ver. Edward Sapir, ¿sí? Edward Sapir defiende la postura de la definición restringida. O sea, restringido es que no es para todo el mundo, no es para un determinado grupo. Cuando se restringe algo, ¿no? Entonces, Edward Sapir nos dice eso, nos dice que el lenguaje es el medio de comunicación de uso exclusivo de los seres humanos. Y los seres humanos se comunican a través de signos lingüísticos, o sea, palabras. La palabra es un signo lingüístico, que puede ser de manera oral o puede ser de manera escrita. También nos dice que el ser humano se comunica a través de signos no lingüísticos, ¿no? Que es todo aquello en la cual no haya palabras, ¿no? Vas caminando por la calle y ves una chica guapa y haces lo siguiente. Ese sonido es un signo no lingüístico, ¿no? Porque ese sonido, ese silbido, no hay palabras, solo hay sonidos. Y la otra persona, ¿no? Lo entiende la chica, ¿no? Y empieza a caminar más erguida
obviamente si tiene correa, ¿no? Va a ser guida, pues, ¿no? Que le están diciendo, pues, que es guapa, que está guapa, que está bonita, y no hay ningún insulto de por medio. Ese sonido es un signo no lingüístico, porque dentro de lo no lingüístico es todo aquello que me permite comunicar algo que no sea a través de palabras, que puede ser a través de sonidos, colores, gráficos, imágenes, expresiones faciales, gestos, posturas corporales, el espacio, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿por qué es restringida? Porque el ser humano, así sea expresiones o enunciados, oraciones, en la cual haya la presencia de palabras o sonidos o lo que fuese, el ser humano tiene la intención de querer comunicar algo. Si yo le lanzo un silbido a una persona o sencillamente estoy caminando por la calle y hay alguien que me gusta y la miro y le sonrío, esa sonrisa es un mensaje no lingüístico kinésico. Y si yo le sonrío a la otra persona es porque tengo la intención de enviar un mensaje. Pues si le sonrío, porque me agrada, ¿no? O sea, me alegra ver a a la otra persona, ¿no? Pues, la sonrisa o la mirada, tú la miras a la otra persona y le das un guiño, ¿no? El guiño es el ojo. Tienes la intención de querer transmitir un mensaje. Por eso dice que pues, es de uso exclusivo de los seres humanos, porque el ser humano tiene la intención, el propósito, tiene un propósito comunicativo. Pedro Barinaga nos dice pues, que el lenguaje en su definición más amplia, que es todo medio de comunicación de uso, ¿no? De los seres vivos. Los seres vivos, los animales y los seres humanos. Los seres humanos ya hemos visto cómo se comunican. En el caso de los animales también, ¿no? Pedro Barinaga defiende esa postura porque los animales también desarrollan un tipo de codificación que les permite interactuar y enviar mensajes. ¿Ustedes creen que los animales se comunican con nosotros o con otros de su misma especie, chicos? ¿Ustedes tienen mascotas? ¿Tienen animales en su casa o no? Yo sí. Sí, profesor. Muy bien, gracias, Luz. ¿Y qué mascotas tienen? ¿Qué animales tienen en casa? Porque hay personas que tienen sus mascotitas y se las terminan comiendo, ¿no? En esta época de Navidad, medio año crían al pobre pavito, lo alimentan, hasta nombre le ponen al pavo y llega Navidad y se lo comen el pobre pavo. Sí, sí, es cierto, ¿no? El pavito, todo lo engorda medio año con cariño y le dan mucho amor. Tiene un Miguel, tiene su perro. ¿Qué mascotas tienen, chicos? Yo también tengo mi perrito que se llama Pat, ¿no? Que su Yo nombre tengo es un Pat, gatito. una gatita. ¿Cuál es su nombre de la Conejo, gatita? profesor. Un conejito. Un perrito. Run Run. El nombre de mi perrito es Patitas. Y ahora tenemos un gato. Nosotros pensamos, yo pensé que era un gato. Y le pusimos el nombre de Pequeño Gato, porque era guaguito, o sea, recién nacidito era. Y le pusimos el nombre de Pequeño Gato, ¿no? ¿Han visto esa? Hay una caricatura en la cual Infinity Wars, creo que se llama algo, Infinity Spice, algo, no me acuerdo. Y hay un gatito que le llama su nombre, el personaje es Pequeño Gato. Y le hemos puesto que Pequeño Gato. Y ahora que ha crecido un poquito más grande, nos hemos dado cuenta que es hembra. Si no le cuadra, pues nombre. Bueno, por ejemplo, mi gatito o tu perrito, tú llegas a tu casa y tu perrito te mueve la cola. Tú tienes que quien te mueva la cola. Si te mueve la cola, es ese movimiento corporal que hace tu perrito, pues te envía un mensaje, ¿sí o no? Es porque se alegra, ¿no? Le da alegría el hecho de verte o de repente sentir tu aroma, ¿no? O que esté cerca, ¿no? De ti. Los animales nos muestran algún tipo de afecto a través de sus sonidos que producen ellos, sus movimientos, ¿no? Se empiezan a dar vueltas alrededor. María nos dice que tiene 7 gatos, wow. Tienes un cuy, Gerald. Tienes un cuy y se los termina comiendo, seguro, esos cuy. Y pues ese es el destino del cuy. Nadie me va a decir que el cuy muere de viejo. Em, todos los animales se comunican, así como sus mascotitas se comunican con ustedes o con otros de su misma especie, ¿no? Eh, ustedes saben, chicos, cómo los insectos, cómo un insecto se quiere aparear, ¿no? Un insecto macho con una, ¿no? Con una hembra
y le dice, pues, ¿sabes qué? Hagamos el delicioso, nos vamos a parear para que nuestra especie no desaparezca y nos reproduzcamos. ¿Cómo creen ustedes que se da eso? En el caso de los seres humanos, pues es algo natural, ¿no? Vas, tú tienes que enamorar a la chica, cortejarla, flirtearla, invitarle, ¿no? Su salchipapa y todo ello, y pues se casan y pues, ¿no? Y tienen hijos, ¿no? Eh, pero ¿cómo son los insectos? ¿Cómo creen que son los insectos, chicos? ¿Cómo creen que un insecto macho, esto, ¿no? No le dice, obviamente, pero no, pues o sea, viene la hembra, le dice, oye, que sabes qué, pues hagamos el delicioso y hay que reproducirnos. ¿Cómo creen que pasa eso, chicos? ¿O no se comunican? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen conocimiento acerca de ello? O de repente ya no los insectos, por ejemplo, los leones, ¿no? En una manada, un león. Profesor, se comunican mediante sus acciones. Sus acciones, wow, ¿cómo actúan, pues? ¿Cómo serían sus acciones? Actuar, ¿no? Sus feromonas. En el caso de las luciérnagas, hace una secuencia de luces. Así no sabía eso. ¿Ah? O sea, así como el semáforo. O sea, tres prendidas y tres apagadas quiere decir algo. Una sola apagada de repente, pues no, le responde así. O sea, no te salía a discutir en ese caso, Fran, pero bueno. Yo creo que sí, ¿no? Hay insectos, por ejemplo, si se quieren aparear con otros, el macho segrega una sustancia química en la rama, en las hojitas, ¿no? Del árbol, ¿no? De la planta, de tal manera la hembra, ¿no? Está caminando por ahí, y pisa pues lo que el insecto, con lo que el macho ha dejado, ¿no? ¿no? Y asume de que pues quiere aparearse con, con la hembra, segregando sustancias químicas, ¿no? Es cierto. Algunos, por ejemplo, dice lo de María, sonidos y vibraciones, es cierto, ¿no? Por ejemplo, hay animales que hacen sonidos, como las aves. Hay ciertas aves que hacen movimientos corporales, empiezan a danzar y empiezan a hacer sonidos, ¿no? Pequeños cantos que la hembra al pasar dice, uy, mira, acá el fulano quiere hacer el delicioso conmigo. Si le llama la atención, la hembra pues se acerca y lo hacen así, enfrente de todos, delante de todos, en plena naturaleza, en la parte más alta del árbol, ¿no? O sea, hay ciertos códigos, ¿no? Que pueden ser a través de sonidos, posturas corporales, segregación de sustancias, aromas. Justamente de eso de eso trata, ¿no? El aporte hecho por Pedro Barinaga. Los animales también desarrollan un tipo de lenguaje que les permite interactuar con otros de su misma especie o con otras especies, chicos, ¿ya? Fenomenal, muy bien, me parece muy bien su aporte. Ahora vamos a hablar acerca de las características del lenguaje. Características del lenguaje. ¿Cuáles son las características del lenguaje? O sea, ¿por qué se caracteriza el lenguaje? María, me avisas cuando pase 7 minutos. Me avisas, ¿sabes, Nico? Ya pasó 7 minutos. Me avisas, ¿ya? María. ¿Estás ahí, no? Ya respóndeme en el chat, pues. O Rolando. Me avisas cuando pase 7 minutos. Me avisas, ya no me voy a pasar. Quiero hacer algo en 7 minutos. Características del lenguaje. El lenguaje se caracteriza por lo social, lo simbólico, lo cultural, lo sistemático y sistema de sistemas. Lo social deriva de sociedad. Sociedad. ¿Cuál es la célula fundamental de la sociedad, chicos? La célula fundamental de la sociedad. ¿Cuál es? Muy bien, gracias, Fran. Es la familia. Ahora, ¿cuál es la función fundamental de la familia? O sea, ¿para qué existe una familia? ¿Cuál es la función fundamental de la familia? Muy bien, es una de sus funciones, ¿no? Eh, imprimir, enseñar, ¿no? Forjar en función a valores. Ya, genial. Es una, pero ¿cuál es la función? ¿Para qué se crea una familia? Hay una función primordial. Para convivir. Para convivir, ya, sí, está cerca. Está cerca, está cerca. La relación entre... Para interactuar. Para interactuar, ya, está cerca, están cercas. ¿Cuál es la función o sea, para qué existe la familia? O sea, ¿para qué él
él, se junta con ella. ¿Para qué? O sea, no hay familia él, ella, ni ella, ella. Eso no es familia. La familia es un él y es una ella. ¿Por qué? Biológicamente se complementan. ¿Cuál es la función de la descendencia? Muy bien, cierto. La función fundamental de la familia es la procreación. ¿Sí? Profesor, que sea para hacer el delicioso, no necesariamente para hacer el delicioso, sino que para que dos personas se juntan y forman una familia para procrear, pues, para que nazcan pues, tus bendiciones, ¿no? Y así la raza humana no desaparezca. O sea, la familia tiene una función que es la procreación. Si la familia no cumpliese su objetivo primordial, que es la de tener hijos, la sociedad humana desaparecería. ¿Por qué? Porque pues, si ya no hay hijos, entonces la sociedad poco a poco va a envejecer. Llegas a una edad que no puedes tener hijos. Con el pasar del tiempo, la sociedad desaparece. No es igual en Europa. En Europa, la mayor cantidad de personas son adultas, más del 60, 70%. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos, ¿no? No es como en Latinoamérica. El mayor porcentaje son jóvenes, porque pues tienen hijos a una edad muy corta. Entonces, la función fundamental de la familia es la procreación, para que la raza humana no desaparezca y trascienda a través del tiempo. Muy bien los que han escrito ahí, ¿ya? El profesor, ¿y qué tiene que ver con el lenguaje? Tiene que ver mucho. Porque ¿cómo la conquistas pues a ella? O ella, ¿cómo lo conquista él? Porque también ahora se da caso, es el caso, ¿no? Y forman su familia. O sea, tú, por ejemplo, quieres conocer a alguien, estás en la combi y hay alguien que te gusta, ¿no? Que ya la has visto a ella o a él, la has visto muchas veces, no se dio la oportunidad de que esté cerca en un ambiente, que compartan un ambiente, pues que se dio el caso de que comparten justamente el ambiente de la combi. ¿Cómo le empezarías? ¿Cómo romperías el hielo? ¿O qué le dirías? ¿O qué harías para entablar un diálogo con la otra persona? Gracias, María, que nos dejó su chat. Estás en la combi, tú eres, ¿no? Tú quieres hablarle a la persona, pues se dio el caso que la miras ahí. ¿Qué harías? ¿Qué harían ustedes, chicos? O chicas. Si son chicas, pues un chico que les gusta, ¿no? Y si son chicos, una chica que les gusta. Floro. ¿Pero cómo? ¿Por qué dirías? ¿La saludarías? Si ustedes creen que algún desconocido cuando tú te saluda, tú le contestas, ¿qué dicen ustedes? Le pides la hora, le dices hola. Yo creo que eso de la hora es como una especie para romper el hielo, porque, ¿no? Y a pesar de que la persona tú le ves, oye, ¿me puedes decir qué hora es? Estás con el celular en la mano. A ver qué dice. Ver qué tiene en las manos y hablarle un poco de ese objeto. Wow. Y si tiene un apio, ¿qué le dirías? Oye, ¿qué acá en tu apio? ¿A qué? ¿Mi apio? Tu apio y tu porro. Te invito a desayunar. ¿Cómo le vas a invitar a desayunar por la noche? Pues, pucha, está medio raro ese flor, ¿eh? Bueno, yo creo que puede ser, ¿no? O sea, es un espermato. eh, eso de la hora es interesante, ¿no? Que te saluden. Sí, a mí me ha pasado una vez por error, o yo también, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La otra persona, ¿qué? ¿Te conozco? Mira, así, no, perdón, discúlpame, te confundí. Ay, ay, te cortan, hay personas que son tajantes, que no permiten que el diálogo fluya. No, no te conozco, y es bien difícil que el diálogo fluya, ¿no? Las personas somos muy desconfiadas. Pero hay personas que son sociables, ¿no? Sí, sí, ay, ¿qué tal? Yo, ya se simpatizan, se dan el número. Pedirle de favor un sol para el pasaje porque se me olvidó. Qué loco, ¿no? Sol. A mí me pasó eso dos veces me pasó. Cuando estábamos de manera presencial, yo dictaba clases en Seprusa, pero en el local de la San Agustín, ¿no? Y un día salí, ¿no? Y las clases empiezan pues 7 de la mañana, el primer turno. 6:30 sales, pues, ¿no? 6:30 salí yo. Y yo vivo en Caima. Pues estaba bajando y los de la combi de Caima, pues a las 6 de la mañana, 6:30, vienen vacíos, semi vacíos. Y ya estábamos llegando a la avenida de la Marina y ahí, pues, ¿no? La señora
que era una cobradora de la combi, pues ya, ¿no? Empieza a decir pasajes, ¿no? Y yo empiezo a buscar, no llevé mi billetera. Y generalmente en el maletín tenemos que monedas, ¿no? Ni una moneda, oye, pucha, me puse nervioso, dije, qué roche, ahora, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo a la señora? Decirle, y hacerle creer, pues, de que es verdad, pues, y de verdad me he olvidado, pues, ¿no? Pucha, qué vergüenza, ¿cómo le digo? Pues, y ya la señora se me acercaba, ¿no? Y le di, como no había mucha gente, me acerqué a ella, ¿no? Porque en esa época no había coronavirus, pues tú le podías hablar a la oreja, pues. Ahora, pues que alguien se te acerque a tus cachetes, ya, pues tú al toque nomás te vas para atrás. Señora, disculpe, le digo, no me va a creer, pero de verdad, le digo. Y se notaba pues, mi expresión de bochorno, de vergüenza. Me he olvidado mi billetera. Discúlpeme, yo creo que en algún momento nos vamos a volver a ver y le voy a pagar el sol. Dispénseme, señora. Me miró y me vio tan asustado, creo yo. Ya, no se preocupe, me dijo. En algún momento nos volvemos a ver y ya me paga usted, pues. Ah, vuelve, se te vuelve el aire, ¿no? Ah, gracias, le dije. Gracias. Y me bajé. Ya me presté en la sepultura de otra persona para poder trasladarme y pues regresar a mi casa. Y pasó 2 días, y justo la misma combi la reconozco a la señora. De regreso, después de 2 días. Señora, ¿se acuerda usted de mí? Le digo. No había mucha gente también. No, no lo conozco. ¿Se acuerda que hace 2 días de bajada le pedí que me entendiese que no había llevado, no tenía un sol para pagar el pasaje? Y le di pues 2 soles, ¿no? Quédese nomás con los 2 soles, con el vuelto. No, perdón, creo que tenía 5, ¿no? Quédese con el vuelto y cóbrese con lo que me prestó, pues, ¿no? Porque es un préstamo. Ah, sí, me dijo, ah, ya, gracias, sí, 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 ya me acordé de usted. Y ya, pues, me llegó a cobrar, pues, lo que le dijo. Es muy raro que te cruces con una persona, que puede pasar, ¿ah? Que le pidas prestado un sol, no creo, ¿ah? Pero bueno, puede ser, ¿no? Es cierto, o sea, hay muchas maneras de poder interactuar con otras personas y lo hacemos a través del lenguaje. El lenguaje se caracteriza por lo social porque nosotros formamos parte de una sociedad y en todo momento vamos a interactuar a través de, ¿no? Oye, ¿me puedes prestar un sol? A través de una expresión verbal, ¿no? O sencillamente un guiño o una sonrisa, le sonríes a la otra persona, ¿no? O tal vez a través de un sonido, ¿no? O le empiezas a mirar, pues, o haces una postura corporal. Entonces, el ser humano interactúa justamente, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Por eso decimos que se caracteriza por lo social, porque nos permite interactuar con otros individuos que forman parte de una sociedad. Lo simbólico, ¿no? Lo simbólico deriva de símbolo. Y un símbolo es un elemento contenedor de significado, ¿sí? Significado. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje se caracteriza por lo simbólico porque justamente el lenguaje, que puede ser a través de palabras, puede ser a través de sintagmas, puede ser a través de oraciones, puede ser a través de gestos, puede ser a través de sonidos, puede ser a través de posturas corporales, de una expresión facial, a través de un símbolo, de un icono o lo que fuese, nosotros transmitimos un mensaje. O sea, esa es la intención, ese es el objetivo, ¿no? O sea, si tú utilizas una oración, lo haces con la intención de transmitir un mensaje, o sea, un significado. O ese sonido de tiene su significado, ¿sí o no? O un guiño, o un, ¿no? O un que alguien te hinque en la espalda, su dedo, índice, todo eso tiene un significado. Y eso justamente, chicos, nos permite que el lenguaje se utiliza para eso, ¿no? ¿Para qué? Para transmitir significados, sea cual fuese el signo, lingüístico o no lingüístico. Lo cultural tiene que ver con la cultura. Y nosotros sabemos que la sociedad, el ser humano, ha creado, ¿no? El lenguaje para poder interactuar con otros individuos que forman parte de una comunidad hablante. Y justamente el lenguaje se relaciona mucho con la creatividad, porque a través del lenguaje el ser humano desarrolla su capacidad para poder interactuar con otros. Y ahí se ve reflejado su idiosincrasia, ¿no? De un determinado grupo social o una comunidad hablante. El lenguaje es parte de la cultura de un pueblo, ¿no? El lenguaje es parte de la cultura de un pueblo, porque a través del lenguaje nosotros, o sea, esa forma de expresarse de los miembros que forman parte de una comunidad, refleja ciertas características inherentes, prototípicas, propias de un grupo humano, ¿no? Los arequipeños tenemos una forma de expresarnos, de utilizar el lenguaje, que reflejan parte de nuestra idiosincrasia.
de nuestro folclore, de nuestra cultura. ¿Ya? El lenguaje forma parte de la cultura de un pueblo. Sistemático deriva de sistema. Ah, perdón. Oye, mira, se me olvidó, les dije que me dicen... Rolando, gracias. Sí, ya me di cuenta. Ya. Gracias por hacerme recordar. Sistemático deriva de sistema, ¿ya? Y el sistema, para que sea considerado sistema, tiene reglas. Si hablamos de un sistema, de algo que es un sistema, porque tiene reglas. Entonces, lo sistemático tiene que ver con el lenguaje. Justamente el lenguaje se caracteriza porque es sistemático, porque el lenguaje se rige en función a un conjunto de reglas que regulan su uso correcto. O sea, nosotros no podemos decir pues, que esta paloma significa muerte. No, profesor, en mi pueblo significa eso. Tiene que tener un sentido lógico, ¿no? Si algo, un símbolo, tiene un significado, pues se tiene que entender. O sea, no le podemos otorgarle un significado diferente al que está acostumbrado una cultura. Es ilógico. Oh, profesor, voy a escribir una oración. Ah, ya. Ah, anda, escribe. Madre tiene muchos hijos. ¿Les expresa a ustedes algo? Eso que tiene empieza con mayúscula, como debe ser una oración, y se cierra con un punto. Aparentemente es oración, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Se entiende? O sea, el mensaje. Obviamente que no, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que no es oración, profesor, pues. Porque para hacer oración, una oración tiene que tener un orden lógico. Para yo formar una oración, hay un orden lógico. Porque primero sujeto y luego predicado. Profesor, pero le cambio el orden y utilizo una coma hiperbática. Bien, pero recuerda que el sintagma nominal tiene un orden. El sintagma verbal también. ¿Cuál sería el orden? O ordena las palabras y ¿cuál es la oración correcta? Habiliten su micro. Mi madre tiene muchos hijos. Muy bien, gracias. Si yo lo ordeno, obviamente estoy diciendo de que, o sea, para formar una oración tienen que tener un orden lógico. Ciertas palabras se escriben de esta forma. O sea, tiene una estructura. No por yo utilizar palabras, ordenarlas como yo deseo, ya expreso algo. No. El lenguaje se rige en función a un conjunto de reglas que regulan su uso correcto. No solo cómo se escribe, sino cómo se construye. Tiene cohesión, tiene coherencia, tiene un determinado significado. No, profesor, para mí esta palabra significa esto. No, pues no funciona así las cosas. O un gesto, ¿no? Eh, se me ha venido algo a la mente. Espérense un momento, ya. Se me ha venido algo a la mente. Por ejemplo, hay ciertos gestos que para nosotros puede significar algo, para otras personas, pues no, ¿no? Pues yo no sabía, no sabía, por ejemplo, tú tienes tu palma, ¿no? Tienes tu palma. Y estás con otra persona, estás con una persona del sexo opuesto. Y tus palmas se ponen así, ¿ya? Y si tú le sobas, yo no sabía que el hecho de sobarle la palma, así como rascarle, pues uno juega con la mano de la otra persona, me dijo que se molestó, ¿no? Yo digo, ¿por qué te molestas? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes saben qué significa el hecho de que te rasquen la palmita de tu mano? ¿Saben qué significa, chicos? Y eso lo puede todo. Yo no lo tomo mal, pero la otra persona lo toma mal y me dijo, porque eso significa, quiere contigo, exacto. O sea, aquí me dijo, pues quiere ser el delicioso, ¿no? Yo le digo, pero no, yo te estoy rascándote nomás porque, pues broma, ¿no? O sea, no pensé que, que ¿cómo me vas a hacer esto? Me dice. O sea, ¿hacerte qué? No te entiendo. ¿Cómo vas a acercarme el peso? Tú me estás diciendo que quieres hacer el delicioso conmigo, quieres tener relaciones sexuales. ¿Qué va a hacer? Le digo, eso significa, sí, me dice. ¡Hala! Bueno, ya retiro mi rascada de palma. Le digo. Si uno no sabe, ¿no? Entonces, uno puede, o de repente, pues, para ti no significa eso, para otra significa lo contrario o algo diferente. Entonces, justamente de eso se trata el lenguaje, ¿no? No solo en palabras, en gestos, en posturas corporales, en sonidos, en lo que fuese. Profesor, ¿y qué es sistema de sistemas? Vía sistema. Nos dice que el lenguaje
Es un conjunto de sistemas que justamente se puede utilizar para poder interactuar e intercambiar mensajes. Oye, pero, ¿cómo es eso, profesor? O sea, sistema de sistemas se caracteriza por lo siguiente, ¿no? En primer lugar, el lenguaje es esto, ¿ya? El lenguaje es este conjunto. El lenguaje es esto. Acá está todo, dentro de este conjunto, está todos los medios, todos los sistemas que las personas utilizamos para poder interactuar con otros individuos. Por ejemplo, acá hay un sistema, un subconjunto. Acá hay otro. Bueno, mis conjuntos no son, mis líneas no son perfectas. ¿Ah? Esa mano. ¿Qué pueden inferir ustedes, chicos? Esa mano toda chueca, esas líneas, profesor. Me sale pues recto, no sé por qué. Bueno, por ejemplo, acá hay un subconjunto que forma parte del lenguaje, que es el conjunto total, ¿ah? Y le ponemos que dentro de este conjunto la lengua, ¿sí? La lengua es un sistema de signos lingüísticos, o sea, es un sistema de palabras. Es un sistema que le permite al ser humano intercambiar mensajes, las palabras. Para no solo están las palabras, están todo lo no lingüístico, como por ejemplo, si una persona no sabe, perdón, no puede ni ver ni oír, puede utilizar el sistema braille, ¿no? Puede utilizar el sistema braille, que es un sistema que utilizan las personas justamente que no pueden pues mirar y no tienen el sentido de la vista y el oído, ¿no? Entonces, si han perdido entonces esos sentidos, lo hacen a través del tacto. Y es todo un sistema. No, profesor, hay personas que pues, no puedo oír, ¿no? A través del sistema de señas, ¿no? O a través del sistema cromático de colores o acústico de sonidos. Entonces, hay muchos sistemas. Por eso decimos que el lenguaje es el sistema de sistemas. Hay muchos sistemas que el ser humano puede utilizar para poder interactuar y enviar mensajes, ¿no?, a otras personas. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Está todo claro, niños, niñas? Quiere plata. Sí, yo también lo entendí más por ese lado. ¿Eh? Él dije algo así como que cuando te pica, pero es cuando te pica. Cuando te pica la palma de la mano, te pica y quieres dinero, ¿no? Necesitas dinero, quieres dinero. Yo lo entendí más por ese lado, no por el otro lado. No hay la mente cochambrosa, pues bueno. Funciones del lenguaje. ¿Cuáles son las funciones? O sea, ¿para qué sirve el lenguaje? Hay una función primordial del lenguaje. ¿Cuál es la función primordial? Es la de comunicar, pues. O sea, yo utilizo el lenguaje para comunicar, para transmitir un mensaje. Comunico algo. ¿No? Para eso utilizo el lenguaje. Pero Roman Jacobson nos dice que justamente el lenguaje es cierto que se utiliza para comunicar algo, pero queremos comunicar algo, pero de manera más específica, ¿no? Por eso decimos que el lenguaje tiene funciones. Mucho va a depender de la intención comunicativa o la intención del hablante. ¿Cuál es su propósito comunicativo? O sea, a través de mi enunciado, ¿qué busco? Busco brindarte información, darte una orden, o informarte sobre mis emociones, o sencillamente decirte algo muy bonito, ¿no? Con palabras bonitas, ordenadas de manera muy elegante, muy llamativa, muy decorada. Entonces, o sea, eso nos dice Roman Jacobson, ¿no? Es cierto que el lenguaje tiene la función primordial de comunicar, pero acá va a depender mucho de la intención del hablante, que justamente el lenguaje o un enunciado cumple esa función, pero una función más específica, que puede ser la de la función referencial, la función expresiva, la función apelativa, la función fática, la función metalingüística o poética. Todas estas funciones tienen que ver con los elementos de la comunicación, ¿ya? Todos tienen que ver con los elementos de la comunicación. Y sabemos que los elementos de la comunicación es el emisor, el receptor, el código, el canal, el mensaje, el referente, el contexto. ¿Sí? Empecemos con la función referencial o representativa, o también llamada función informativa. Esta función tiene que ver con el mensaje y tiene que ver con el referente. Tú ya sabes que el referente está dentro del mensaje. ¿Sí? El referente está dentro del mensaje. Siempre cuando emitimos un mensaje hacemos referencia a algo. Entonces, la función referencial, representativa o informativa no es aquella que se caracteriza porque el emisor busca a través del enunciado brindar justamente información. O sea, busca informar sobre algo de la realidad.
a través de los enunciados. ¿Cómo informamos? Es sencillo, ¿no? Quiero informar acerca de mi contexto. No puedo, si yo digo, ¿no? La puerta de mi habitación está cerrada, función referencial, ¿no? Mi enamorada, ¿sí? El nombre de mi enamorada es Raquel, ¿no? Función referencial. El Omicron es una variante del SARS-CoV, función referencial. Los síntomas del Omicron son la fatiga, el dolor de cabeza, náuseas y en algunos casos presentan tos, función referencial. El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, función referencial. ¿No, chicos? Todos aquellos enunciados, oraciones, a través de las cuales brindamos información. La función expresiva o emotiva. Esta función tiene que ver con el mensaje y básicamente con el emisor. En el caso de la función expresiva o emotiva, es aquella función que el emisor, a través del enunciado, busca dar a conocer un estado emocional, o sea, una emoción, un sentimiento, una actitud, ¿sí? De parte del emisor. Su intención es dar a conocer justamente, pues, ¿no? Cómo se siente en ese momento. O sea, ¿cómo está? ¿Está cansado, aburrido, alegre, triste, ¿no? Está decepcionado. Entonces, ¿cómo sería entonces, profesor? En muchos casos nosotros, nuestro rostro con mucha facilidad puede expresar un estado anímico, un sentimiento, una emoción que puede ser de alegría, de tristeza, de sueño, de cansancio, de sorpresa, de susto, ¿no? Nuestro cuerpo expresa ello. Pero acá no. O sea, si nosotros utilizamos una expresión del rostro, es un mensaje no lingüístico, kinésico. Pero para decir la función del lenguaje, en este caso estaríamos hablando de manera general, incluyendo a las palabras. A través de una oración, ¿cómo podemos expresar justamente algún estado de ánimo? ¿No? Todas las interjecciones o, ¿no? O sea, una interjección como o, va, socorro, auxilio, ¿no? Todas esas interjecciones expresan un estado anímico. Por lo tanto, tienen la función expresiva. O también puede ser, ¿no? Tú ves a tu enamorada que está muy bonita y dices, qué hermosos ojos tienes, ¿no? Mi amor. Qué bella que te ves el día de hoy, ¿no? Admiración, amor. Te invitan un plato de comida, qué rico el plato, qué rico el potaje que me acabas de invitar, qué alegría verte regresar, ¿no? Qué tristeza, qué tristeza qué tristeza embarga mi corazón. O sea, cualquier expresión a través de la cual demos a conocer un estado emocional, un sentimiento, una actitud, ¿ya? Función apelativa o conativa. Esta función tiene que ver con el mensaje y básicamente con el receptor. La función apelativa o conativa, ¿no? Esta función se caracteriza porque el emisor, a través del enunciado, busca un cambio de conducta por parte del receptor. Cambio de conducta por parte del receptor. ¿Cómo es eso, profesor? Estás sentado, en su sofá, ¿no? O estás recostado en cama, y pues ahí tu hermana, o tu peor es nada, tu enamorado o enamorada está contigo, ¿no? Roberto, cierra la puerta. Roberto va y cierra la puerta, ¿no? María, por favor, ¿puedes abrir la ventana? María se acerca a la ventana y la abre. O sea, hay un cambio de conducta por parte del receptor, ¿no? Por ejemplo, ustedes, chicos, chicas, cuando las van a dejar a ustedes en su casa, han salido con su peor es nada a comer su salchipapa de la esquina, ¿no? Ay, profesor, por favor, a mí no me llevan a comer salchipapa. A mí me llevan a comer mi corto de pollo. Ah, bueno, está bien. A ustedes cuando después, ¿no? Las regresan, después de que han salido, las regresan, las llevan a su casa, ¿no? Y él te dice, ¿no? Chao, mi amor. ¿Y tú? ¿Qué le dices a él? Y lo que le vas a decir justamente tiene que ver con la función apelativa o conativa. ¿Qué les dicen ustedes, chicas, cuando su enamorado se va a ir? ¿No? Las ha dejado en su casa y se va a ir él, ¿no? ¿Qué les suelen decir? Él te dice, chao, mi amor. ¿Y ustedes qué les dicen? Chicas, a ver, o chicos, ¿qué les dicen su enamorada? O ustedes, chicas, ¿qué le dicen a su enamorado cuando él se está yendo? Chao, cuídate. Nada más.
solamente chao. Chao. Nunca tuve enamorada de mí. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, te conseguimos uno en este proceso. Te echaré de menos. Ese no, en serio, ¿qué les dicen? O su amiga, su mejor amigo, su mejor amiga les dice. Hasta la próxima. No, mentira. Las mujeres son bien así, bien, no tóxicas, ¿no? Pero cuando tú le dices, no, la dejas en la puerta de tu casa y tú dices, chao, mi amor, le dices, y ella te dice lo siguiente, pues se acordarán. Cuando llegues a tu casa, Roberto, o sea, Roberto es su enamorado, ¿no? Roberto, cuando llegues a tu casa me llamas. Así, ¿no? O sea, ellos son pues súper, sí, súper, ¿qué le dicen? Son, eh, se me fue la palabra. Bueno, cuando llegues a tu casa me llamas, me escribes apenas llegues a tu casa, porque no confía en ti. Pues, ya me voy a mi casa y termina siendo la casa de tu pata, ¿sí o no? Chao, te cuidas. No, ustedes son así, ¿no? Cuando llegas a tu casa me llamas. ¿Y qué hace el chico? Llega a su casa y la llama. Pero ella le dice, no, por favor, videollamada. Quiero ver el fondo de tu habitación. No creo que estés en tu casa. Y función apelativa o conativa. ¿Eh? Abre la puerta, por favor, abre la puerta. En el caso de la función apelativa o conativa, son todas las oraciones imperativas, o sea, las órdenes, o también las oraciones interrogativas. ¿Tienes hora? Sí, son las 2 de la tarde. La otra persona te responde, hay un cambio de conducta, ¿no? ¿Cuántos estudiantes ingresaron? 10. La otra persona hay una respuesta, hay un cambio de conducta. También las oraciones interrogativas tienen la función apelativa o conativa, chicos, ¿ya? O conativa, así que ya saben. Función fática o de contacto. Esta función tiene que ver con el mensaje y tiene que ver con el canal. La función fática o de contacto, ¿no? Aquí el emisor, a través del enunciado, busca iniciar un diálogo, iniciar un coloquio, una conversación. O sea, son enunciados que permiten aperturar, iniciar un diálogo, una conversación, retomar una conversación, un diálogo o finalizar, ¿no? Si tú te encuentras con tu peor es nada, pues ella o él, él te dice, ¿no? Buenos días, te dice, ¿no? Buenos días es una función fática o de contacto porque permite aperturar un diálogo. Puede ser buenos días, hola, ¿no? O estás por teléfono, aló, y obviamente la otra persona te dice aló. El aló no tiene nada que ver, la respuesta. Pero en este caso, básicamente la otra persona, a través de buenos días, ¿no? O hola, o bienvenido, o aló, función fática o de contacto. Tú te distraes y ella, ¿no? Siempre te dice, me amas, mi amor, ¿no? ¿Me amas mucho? El otro, ¿qué? ¿Por qué me preguntas? Ah, sí, 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 te amo mucho. ¿Me escuchas? ¿Has acabado? ¿Entiendes lo que te acabo de decir, de pedir? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me has entendido? La otra persona, ah, sí, 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 sí. Función fática o de contacto. O sencillamente se termina el diálogo, pues, chao, nos vemos en otro momento, hasta luego, buenas tardes, es todo en cuanto tengo que decirles. Y terminas el diálogo, todas esas función fática o de contacto. Ahora hablemos acerca de la función metalingüística, que tiene que ver con el código, ¿ya? La función metalingüística tiene que ver con el código. La función metalingüística son aquellos enunciados, ¿no? Que justamente el emisor, a través de esos enunciados, se hace un estudio del propio lenguaje a través del lenguaje. ¿Cómo es eso, profesor? ¿No? Voy a redactar una oración y digo, la palabra, ¿sí? Código, ¿sí? La palabra código lleva tilde tópica. Si yo digo qué tipo de tilde lleva la palabra código, estoy haciendo función metalingüística. ¿Mm? El sustantivo mensaje cumple la función del núcleo del sujeto en una oración, función metalingüística. En la palabra metalingüística encontramos concurrencia vocálica, función metalingüística. ¿Así? La palabra emisor, ¿no? El término emisor se escribe con S. O sea, si yo digo que con qué se escribe, qué tipo de morfema es sustantivo o es verbo, o qué función cumple, función metalingüística, ¿ya? Y por último, la función poética o estética tiene que ver con que, en este caso, el emisor busca embellecer el enunciado a través de la utilización de figuras literarias, que no necesariamente, pero sí,
Pueden ser, por ejemplo, los textos líricos, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Función poética o estética, porque hay un proceso de embellecimiento del mensaje a través de la utilización de figuras literarias. Pero ¿solo los poemas tienen la función poética? No. Por ejemplo, los refranes, ¿no? Todos los refranes o aquellas expresiones en las cuales se embellece el enunciado, tienen función poética, ¿no? Tu mamá te dice, hijo, despiértate. Ya sabes, como dice el viejo refrán, a quien madruga, Dios le ayuda. Función poética. Y tú le respondes, pero mamá, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Función poética o estética, chicos. Función poética o estética. Ahora vamos a hablar de la lengua, ¿sí? La lengua, de latín lingua, lengua. La lengua es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. No lo entiendo, profesor. La lengua es un conjunto de signos lingüísticos verbales, orales, ¿no? Eh, es un conjunto de signos lingüísticos verbales, escritos u orales, que es utilizado por los miembros que forman parte de una comunidad hablante para poder interactuar. Más o menos. ¿Qué es la lengua, profesor? La lengua es un conjunto de palabras. ¿Sí? La lengua es un conjunto de palabras que es utilizado por las personas para poder intercambiar mensajes. Conjunto de palabras, conjunto de signos lingüísticos. Un signo lingüístico verbal es una palabra. ¿Sí? O también es un sistema de comunicación verbal que son utilizados por las personas para poder interactuar. ¿Sí? Recordemos que la lengua, en el castellano, tenemos 500.000 vocablos. Recordemos que el idioma del castellano tiene 27 grafemas, que ya lo he indicado, son 27 grafemas o letras, más 5 dígrafos. Un dígrafo es consonante, dígrafos. Hay consonantes que tienen 2 letras, como la L, como la Ch, la C y la H, ¿no? Son dígrafos. Entonces, en el abecedario hay 27 grafemas más 5 dígrafos. También ya indicamos que hay 27 fonemas. ¿Por qué, profesor, hay 27 grafemas y debería haber 27 fonemas? ¿No? ¿Por qué? Porque hay fonemas que tienen el mismo sonido, como la B y la V, ¿no? Tienen el mismo sonido, por eso hay menos fonemas. Niveles del lenguaje. Voy a hacerlo esto breve, ya, para terminar esta parte. Niveles del lenguaje. ¿Cuáles son los niveles del lenguaje? En el caso de nosotros, los seres humanos, no todos utilizamos la lengua de la misma manera. Hay muchos factores sociales que influyen y determinan, ¿no?, en cómo utilizamos una lengua. Las mujeres tienen una forma de utilizar la lengua y expresarse. Los varones tenemos otra forma. O sea, el género, masculino o femenino, no hay otro género, masculino o femenino, el género determina el uso también de la lengua, o tu formación académica, tu nivel de instrucción. La clase social también es un factor social preponderante. La clase social también determina el uso de una lengua y dan origen a los niveles de lenguaje. ¿Sí? Tenemos 3 niveles: el nivel superestándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. En el nivel superestándar están las personas que tienen un conocimiento y una formación académica alta. O sea, tienen un conocimiento acerca de las reglas del uso que regulan el uso correcto de una lengua. O sea, saben cómo se escribe, qué significado tiene, saben cómo se construye, tiene cohesión, tiene coherencia y todo ello. Están, por ejemplo, acá los científicos, los filósofos, los profesionales, los literatos. Tiene dos subniveles, el poético y el científico técnico. En el caso del poético están obviamente los literatos, ¿no? Que se supone que como personas conocedoras de cómo se construye un texto, con mucha facilidad pueden darle un giro o alterar el orden o utilizar figuras literarias o recurrir a términos cultos, ¿sí? Entonces, un texto lírico, pues, se nota el nivel súper estándar, ¿ya? Licio, la obstinación de tu porfía, mariposa solícita del daño, poner quiere a la luz del desengaño. Función poética. Perdón, no es función, subnivel poético, ¿ya? El subnivel científico-técnico, en este subnivel están las personas que desarrollan una jerga profesional. Ustedes van a desarrollar un lenguaje científico-técnico cuando egresen de la universidad. ¿Por qué? Porque acá ustedes manejan, ¿no?, van a tener una formación académica y se van a instruir, por lo tanto van a asimilar términos técnicos especializados propios de una profesión o campo o área del conocimiento.
Entonces, todos los términos propios de una profesión o campo de conocimiento, pues pertenecen al subnivel científico-técnico. Neuralgias craneales y dolor facial central y primario y otras cefaleas. Por ejemplo, esto corresponde a la medicina. ¿Sí? O sea, acá hay una jerga profesional, ¿ya? En el nivel estándar están, pues, ¿no? El lenguaje de todos utilizamos el nivel estándar. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de formación, o sea, sabemos cómo escribir, cómo construir un enunciado, y aquí encontramos el nivel, la lengua culta y la lengua coloquial. La lengua culta, pues, hay términos no de fácil interpretación, se recurre a términos en los cuales tienen un nivel de complicidad, son complicados, pero son términos cultos que no son exclusivo de un área del conocimiento, sino se puede utilizar en cualquier campo de conocimiento. Son términos cultos generales, ¿ya? En el caso de la lengua coloquial, es la lengua familiar. O sea, no hay mucho esfuerzo en cómo se construye o qué palabras utilizas para poder interactuar con otros individuos. Sencillamente dejas que fluyan, ¿no? Hay mucho de la utilización de los diminutivos, de los aumentativos, hay de las formas apocopadas. El presidente ha anunciado que termina la cuarentena. Acá no hay ningún término oculto. El subnivel, en subestándar, está la lengua popular y la lengua vulgar. En la lengua popular hay en este caso, formas apocopadas, no hay mucha preocupación en cómo se construye una oración, no hay una formación académica alta, por lo tanto se desconoce cómo se escriben algunos términos, pero no hay términos vulgares. En la lengua vulgar, si hay términos vulgares, hay un desconocimiento de las normas que regulan el uso correcto de una lengua, hay error de redacción y hay la utilización de términos vulgares, ¿sí? De términos vulgares. Acá se utiliza, por ejemplo, la jerga del AMPA. Bueno, terminé con eso, chicos.